Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo hablaré de los 5 libros más extraños. Son libros que quizás ya muchos conozcan o que quizás no, tal vez pueda interesarles a buscarlos por sus explícitas situaciones o formas de explicar muchas cosas que muchos no sabemos. Bueno, sin decir más, empecemos con el vídeo. Número 1. Picatrix. El Liber Picatrix es un grimorio que fue muy popular durante la Alta Edad Media y cuya fama todavía perdura en nuestros días. Hoy en día la palabra grimorio la relacionamos con el argumento de novelas y películas de fantasía, o directamente con la superstición. Sin embargo, a lo largo de la historia y hasta no hace mucho los grimorios han sido codiciados como objetos de gran importancia, llegándose a realizar grandes esfuerzos por conseguir un ejemplar de algunos de ellos. ¿Qué es un grimorio? Un grimorio es un libro de conocimiento mágico. A menudo este conocimiento corresponde a un saber antiguo y reservado, que presuntamente ha sido rescatado o recopilado por el autor. Otras veces el contenido del libro corresponde a investigaciones originales llevadas a cabo por el propio autor, o también puede ser una combinación de contenidos originales y compilados. Los hay que claman ser tan antiguos que provienen del mundo helénico o egipcio, mientras otros son relativamente nuevos datando de fechas tan recientes como el siglo XIX. Respecto a su contenido, es de lo más variado. Una buena parte de estas obras contienen fórmulas mágicas para hechizos o talismanes, descritas con todo detalle, casi como si de recetas de cocina se tratase. Otros nos describen lugares lejanos, fauna mitológica, alquimia, astrología, e incluso informaciones más prácticas como pueden ser la ubicación de tesoros. En todos los casos se trata de un conocimiento más o menos secreto, reservado o pretendidamente oculto. Después de leer el párrafo anterior, la pregunta es obvia. Si estamos hablando de un saber oculto, ¿cómo puede estar escrito en un libro al alcance de todos? La respuesta es que hay formas de ocultar el conocimiento incluso cuando está recopilado en un libro. Por una parte, tengamos en cuenta que un libro no tiene por qué distribuirse a un público amplio. La mayoría de estos grimorios eran obras de las cuales existían tan solo unas pocas copias, que además se guardaban a buen recaudo en las librerías de sabios y eruditos, fuera del alcance del gran público. Por otra parte, a menudo estos libros están escritos de manera que es necesario ser un iniciado para comprender su contenido, enmascarándolo mediante el uso de lenguaje simbólico que hace que su verdadero significado solo sea evidente a aquellos que han sido iniciados. ¿Pero realmente son mágicos estos libros? ¿Podemos hacer magia siguiendo sus instrucciones? Al menos así lo han creído muchos eruditos a lo largo de la historia, y de ahí que hayan adquirido y conservado copias de estos grimorios. El Liber Picatrix contiene instrucciones muy detalladas para la creación de talismanes, de manera que podéis hacer la prueba vosotros mismos. El Liber Picatrix. Liber Picatrix es como se llama a la traducción latina del grimorio Guía Talacme, el fin del sabio y el mejor de los medios para avanzar. Se cree que el original fue confeccionado en el siglo X por un sabio hispano-árabe conocido como Maslama Abuele Qasim Bey Ahmad apodado al-Maghridi, que significa el madrileño. Lo que es seguro es que en 1256 Alfonso X lo ordenó traducir al castellano y al latín, alcanzando pronto gran popularidad entre los eruditos de Toledo y más allá. Se podría decir que con la escritura de este libro al-Maghridi buscaba popularizar el conocimiento, ya que según él mismo explica en la introducción, intentó explicar de manera clara y sin misterios lo que otros sabios escondían tras laberintos de la mente. Esto contrasta con todo lo que he comentado anteriormente, pero siempre hay distintas opiniones y distintos puntos de vista, y parece ser que en este caso el autor era menos elitista y creía que todo el mundo tenía derecho a acceder al saber. Aún así también nos avisa que la sabiduría es para aquel que ansía conocerla y que la busca, con lo que finalmente su enfoque no dista tanto del de otros escritores de grimorios. El libro está dividido en 4 partes o tratados cuyos temas principales son la nobleza de la sabiduría, los modelos astronómicos y cómo influyen en el mundo a través de la magia, la participación de los astros en los 3 reinos y la prestidigitación. Como puede verse, son temas bastante heterogéneos. Por eso este libro puede considerarse un tratado básico o introducción. Como ya he dicho anteriormente, la lectura es interesante tanto desde el punto de vista esotérico como desde el punto de vista histórico, pues contiene tanto perlas de sabiduría como muestras de la visión del mundo que se tenía en la época. Número 2. Sohiga. Misterioso libro de Sohiga. El libro de Sohiga, o Al-Darayasibe Sohiga Bokor, fue escrito en el siglo XVI, posiblemente como tratado de magia.
El ilustre ocultista de la corte de Isabel I de Inglaterra, John Dee, era propietario de una de las dos únicas copias existentes, quizás una de las razones por las que resulta pertinente investigar en la magia y la alquimia del Renacimiento. No de forma muy diferente a su propia obra acerca del enoquiano, o alfabeto angélico, el libro de Sohiga parece contener otro alfabeto, posiblemente una variante del hebreo que incluye símbolos alquímicos codificados. Recuperado en 1994 después de haber estado perdido durante 400 años entre el momento en que Dee presuntamente lo vendió para conseguir dinero y su muerte en 1608, el libro está considerado uno de los más desconcertantes volúmenes del siglo XVI. Escrito en latín, el libro de Sohiga no resulta tan fácil de traducir como cabría esperar. Aunque no parece que Dee llegara a descifrar con éxito el libro codificado, los historiadores actuales y decodificadores han conseguido traducir la parte del texto que está en latín, descubriendo así la temática general acerca de la cual se escribió el libro. Parece tratar de creencias propias de la magia del Renacimiento e identifica diversos ángeles y demonios, además de describir un inusual alfabeto y múltiples secuencias de palabras invertidas. Además, en él abundan los símbolos numéricos, que llevan a muchos especialistas a creer que el libro tiene algo que ver con la cábala cristiana, un texto escrito a partir de la cábala judía desde una perspectiva cristiana. Aunque el propósito de la cábala varía, es en esencia un conjunto de enseñanzas que arroja luz sobre la manera en que el infinito interactúa con el mundo físico, dependiendo de las particulares tradiciones de cada uno. Estos factores provocan conjuntamente que la intención del texto resulte muy imprecisa. Es solo porque el autor lo escribió parcialmente en latín que se puede entender un énfasis en astronomía, alquimia, ángeles y elementos de la naturaleza. Más sorprendente aún, no obstante, es el hecho de que los comentarios sobre símbolos, números y los específicos sobre alquimia contenidos en el texto siguen envueltos en el misterio, ya que ciertos signos no han podido traducirse o descifrarse debidamente. Ver la obra de Jim Reeves. El libro de Sohiga está formado por 36 tablas, o apartados, dentro de las cuales se tratan numerosos temas. El cuarto apartado, por ejemplo, habla de los 4 elementos principales: fuego, aire, tierra y agua, y de cómo se extendieron por todo el universo. El quinto, de los humores medievales: sangre, flema, bilis roja y bilis negra. Los signos astrológicos y los planetas son tratados extensamente y en detalle, perteneciendo cada signo a un planeta específico, Venus a Tauro, por ejemplo, y a continuación el libro 26 da inicio con una larga descripción del libro de los rayos, cuya finalidad es la comprensión de los males universales. John Dee y Edward Kelley alcanzaron a comprender la importancia de este texto durante una de sus largas conversaciones espirituales, en la que el propio Dee preguntó a los ángeles si este libro, que descansaba en una estantería de su amplia biblioteca personal, poseía algún valor. Ambos consiguieron comunicar supuestamente con el ángel Uriel, patrón de los 7 sacramentos católicos y de la poesía, y este arcángel amplió el conocimiento de Dee sobre el libro de Sohiga. Se tiene noticia de que Uriel afirmó que el texto estaba relacionado con el tiempo anterior al tiempo, en referencia a la época en la que vivió Adán, antes de la creación de Eva y de la caída del hombre. No obstante, Uriel continuó diciendo que solo el arcángel Miguel, guerrero de Dios contra el mal y el error, podría interpretar de manera precisa la obra. Número 3. Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, el denominado voynichés. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono 14, el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El nombre del manuscrito se debe al especialista lituano en libros antiguos Wilfrid M. Voynich, 1865-1930, quien lo adquirió en 1912. Actualmente está catalogado como el ítem MS-408 en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. El manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014, cita requerida, ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno.
Sin embargo, el que cumpla la ley de Zipf, que establece que en todas las lenguas humanas la palabra más frecuente en una gran cantidad de texto aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, el cuádruple que la cuarta, etc., hace pensar que se trata no solo de un texto redactado en un lenguaje concreto, sino también que ese lenguaje se basa en alguna lengua natural, ya que los lenguajes artificiales, como los élficos de Tolkien o el Klingon de Star Trek, no cumplen esta regla. Es prácticamente imposible que el autor del manuscrito Voynich conociera dicha ley, enunciada varios siglos después, y que por tanto la aplicase a una lengua inventada por él. En 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, demostraron, mediante la prueba del carbono 14, y con una fiabilidad del 95%, que el pergamino del manuscrito podía datarse entre 1404 y 1438, 12. Por otra parte, el Mcrone Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Sobre el lugar en que pudo haberse escrito, existen pocas pistas. En una de sus ilustraciones aparece una ciudad amurallada, y son sus almenas dibujadas las que aportan una orientación. Su forma es la de las almenas llamadas de cola de golondrina, un estilo estético que, más tarde, en el Renacimiento, se popularizó por toda Europa, pero que en el momento en que se supone que se elaboró el manuscrito, según los últimos estudios de la Universidad de Arizona, solo se podía encontrar en el norte de Italia, quizá en la amplia región entre Milán y Venecia. Según estudios publicados en 2014, por el botánico Arthur Tucker de la Universidad Estatal de Delaware, el origen del manuscrito podría ser mesoamericano. Esta hipótesis se basa en la similitud de algunas plantas ilustradas en el manuscrito con sus contrapartes americanas y en el hecho de que el estilo con el que están realizadas dichas ilustraciones concuerda con el estilo usado en ilustraciones botánicas del siglo SV en México. En febrero de 2014, Stephen Bax, profesor de la Universidad de Bedfordshire, Reino Unido, anunció haber descifrado el manuscrito en forma parcial. Número 4. Man After Man. Man After Man, el extraño libro que muestra las otras razas humanas tras 5 millones de años. Man After Man es un libro especulativo creado por el geólogo escocés Dougal Dixon. El trabajo de Dixon intenta mostrar una visión sobre el futuro de la evolución del ser humano a partir de la manipulación genética artificial. También intenta explicar la evolución de las modificaciones humanas con la simbiosis de civilizaciones extraterrestres. Dixon sintetiza en su obra el extremo de la alteración artificial y su peligro. Número 5. El Codex Gigas. Del latín libro grande, también conocido como Códice Gigas, Códice del Diablo o Códice de Satanás, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII y escrito en latín presuntamente por el monje Germán el recluso del monasterio de Podlaise, en Chrudim, centro de la actual República Checa. Fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo debido a su impresionante tamaño, 9250,522 centímetros, el manuscrito medieval más grande conocido, su grosor de 624 páginas y su peso de 75 kilogramos. Está iluminado con tintas roja, azul, amarilla, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas, en las que la miniatura puede ocupar la página completa. Se encuentra en un excelente estado de conservación. El códex contiene la Biblia, la versión de la Vulgata, excepto los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, que provienen de una versión anterior, el texto completo de la Crónica Bohemorum, Crónica Checa, de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, 2 trabajos del historiador judío Flavio Josefo, las antigüedades judías y la guerra de los judíos, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, varios tratados sobre medicina del médico Constantino el Africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos. Tal combinación de textos no existe en ninguna otra parte, calificado por Christopher de Amel, profesor de la Universidad de Cambridge, como un objeto de lo más peculiar, extraño, fascinante, raro e inexplicable. Es de un precio incalculable, ha sido robado gran cantidad de veces y fue guardado en secreto por un emperador del Sacro Imperio Germano. La leyenda señala que el autor del Codex Gigas fue un monje benedictino condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen y para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche.
La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó la ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Ciertamente no se trata más que de una leyenda muy posterior a su creación. No obstante, es indudable que fue escrito por un solo hombre. Una nota sobre la primera hoja del Codex Gigas establece a un monasterio benedictino en Bohemia Podlaise, cerca de Zlútim, como primer propietario conocido del manuscrito. Es poco probable que este enorme libro haya sido escrito en Podlaise. El monasterio era demasiado pequeño y demasiado pobre para llevar a cabo tal empresa avanzada, que requiere enormes recursos humanos y materiales. Hasta donde sabemos, ningún otro manuscrito medieval se conserva del monasterio. El nombre del escriba del Codex Gigas no se conoce, pero se ha conjeturado que era el monje Hermann, cuyo nombre y apodo inclusus Hermanus Monachus, Hermann, monje recluido, aparece el 10 de noviembre en la necrológica. El epíteto inclusus estaba vinculado con la leyenda del libro. Se cree que el monje se autoaisló del mundo por penitencia, y se dedicó a escribir el libro como parte de su castigo, pues entonces transcribir un texto sagrado era considerado una forma de redimirse. Bueno chicos, esto fue todo del vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, compartir y dejarme tus historias en los comentarios.